Somos LICMA, la Liga del Conocimiento y Salud Mental. Muy buenos días, yo soy Miguel Bautista, soy psicólogo y les doy la bienvenida al podcast de LICMA. Esto es Psicología para Todos. Este es un espacio donde el conocimiento se traduce en salud mental. El día de hoy vamos a empezar a hablar sobre los orígenes de la psicología como ciencia. Vamos a explorar una de sus corrientes más influyentes. Durante las semanas que vienen vamos a estar abordando diversas corrientes teóricas de la psicología y vamos a estar entendiendo un poco más sobre lo que significa ser psicólogo y lo que está detrás de la ciencia de la conducta. Esta semana vamos a explorar la psicología cognitivo-conductual. Y vamos a hacer 3 partes. Esta va a ser la primera, donde vamos a hablar principalmente de historia, de cómo comenzó todo. Y pues no necesariamente vamos a enfocarnos en la psicología cognitivo-conductual, porque antes de ello necesitamos empezar a hablar de parte de la psicología, cómo empezaron algunos estudios. Y para ello, antes de hablar de estas terapias modernas, que actualmente nosotros utilizamos, vamos a remitirnos a siglos pasados. Aquí necesitamos entender cómo se construyó la psicología como una disciplina científica. Hasta el siglo XIX, el estudio de la mente pertenecía como tal al terreno de la filosofía. Para que sea fácil, el siglo XIX fue comprendido entre el año 1800 hasta el año 1900. Ese fue el siglo XIX. El estudio de la mente pertenecía como tal a la filosofía, pero fue más o menos en 1879 cuando todo cambia radicalmente. Esto ocurre en la ciudad de Leipzig, en Alemania, donde Wilhelm Wundt funda el primer laboratorio de psicología experimental y marca oficialmente el nacimiento de la psicología como una ciencia autónoma. Si ustedes lo analizan, de 1879 a 1979 transcurren 100 años y aproximadamente del 79 a la fecha, al año 2025, podemos decir que han transcurrido 46 años aproximadamente. Eso indica que la psicología como ciencia lleva más o menos 100 o casi 150 años. Es una ciencia demasiado joven. Por eso, aunque a muchos psicólogos no les guste, nosotros tenemos que comprender que la psicología todavía requiere de siglos y siglos de estudio para que empiece a adquirir una fuerte base teórica que en este momento nosotros pues claramente estamos construyendo, pero que todavía falta mucho más. Ahora, cuando hablamos de Wundt, Wilhelm Wundt crea o funda el primer laboratorio de psicología. Entonces decimos que aquí oficialmente el nacimiento de la psicología se da como una ciencia autónoma, o sea, ya es separada de. Wilhelm Wundt buscaba estudiar la mente humana utilizando métodos rigurosos y también observación sistemática. Recordemos que el método científico requiere de ¿qué? Observación directa, requiere de tomar anotaciones que nos ayuden a cuantificar lo que deseamos medir. Aquí no se trataba solo de pensar, sino de medir, experimentar y repetir. Muy bien, ahora en este camino también vamos a encontrar otros exponentes que ayudaron a darle forma a estas nuevas maneras de pensar. Y aquí vamos a hablar, por ejemplo, que uno de estos exponentes también fue Gustav Fechner. Él fue pionero en la psicofísica. Él investigó la relación entre los estímulos físicos y las sensaciones que estos producían en la mente. Fechner fue muy clave para comprender cómo
lo que nosotros percibimos no es simplemente lo que está afuera, sino cómo lo procesa nuestro sistema nervioso. Pensemos cotidianamente que es muy diferente cuando vamos por la calle y una persona a lo lejos nos dice adiós, que tengas un buen día, a que vayamos por la calle y tal vez esa misma persona cruce la calle, nos dé la mano, nos ponga la mano en el hombro, nos dé un abrazo y nos diga espero que tengas un buen día, qué gusto verte. Esa interacción, ese tocamiento, esa estimulación y como nosotros percibimos aquel momento es muy diferente. Entonces, digamos que también, aparte de este autor, se dice que al otro lado del océano también hablamos del médico y filósofo William James, quien funda una de las escuelas más influyentes, y esta escuela se llamaba el funcionalismo, que buscaba plantear que la mente debía estudiarse no por su estructura, sino por su función. ¿Para qué pensamos? ¿Para qué sentimos? ¿Para qué servimos como seres conscientes? ¿O para qué nosotros constantemente nos adaptamos? Piensen que ahora nosotros hemos llegado a pensar tal vez cotidianamente o filosóficamente hablando, bueno, ¿cuál es la razón de mi forma de pensar? ¿Yo por qué pienso de esta manera? Pero nosotros ahora lo hacemos porque nos hacemos estas preguntas dado a que en épocas pasadas ya alguien se las preguntó. Porque si ustedes lo recuerdan muy bien, tal vez nosotros crecimos rodeado de personas que eran tal vez nuestros padres o la gran mayoría de padres o abuelos, que ellos realmente pocas veces llegaban a pensar en, bueno, ¿y yo por qué pienso? ¿Y yo por qué siento? ¿Y esto cómo funciona? Simplemente no era así, era, bueno, ya sé que siento y pienso, pero ya, el mundo es esto, el mundo ya está inventado, ¿cierto? Pero pues es interesante pensar que en tiempos pasados alguien ya pensó en esto de otra forma. A partir de estos momentos nace lo que nosotros conocemos como psicología experimental, y es una forma rigurosa y científica de investigar el comportamiento humano. Esta perspectiva integra elementos médicos, pedagógicos y fisiológicos para observar, para buscar medir y comprender los procesos mentales. Y noten ustedes que esto no es fácil, porque yo puedo, por ejemplo, pensar en, digamos, en fumar cotidianamente, y desde la psicología experimental me pueden decir, bueno, Miguel, ¿cada cuánto piensas eso en el día? Lo pienso 3 veces. Bueno, vas a hacer un autorregistro donde tú vas a determinar cuántas veces en el día lo haces, cómo lo haces, y me vas a decir qué sientes cuando tú consumes tabaco o estás fumando, ¿cierto? Entonces, estos datos se intentan pasar de una manera más cuantitativa, o sea, medible, para que al final nos digan, la persona cuando se siente triste, fuma. La persona fuma de 3 a 7 veces al día. Lo hace principalmente en la mañana y en la noche, en la tarde no fuma. Entonces, estos son datos que son medibles. Esto era lo que estas personas, estos exponentes buscaban entender, pero también recordemos que hay datos que son importantes que nosotros no podemos medir aún de forma muy cuantificada, como es el pensamiento. No podemos ver un pensamiento, pero sí vemos su representación por medio de nuestra conducta, pero es algo intangible. Sin embargo, digamos que al comprender estos procesos mentales o medirlos, sabemos que entramos a un contexto, y este contexto surge de las revoluciones más impactantes. Por ejemplo, el conductismo. Su mayor exponente fue John B. Watson, seguido más tarde por Burrhus Frederick Skinner,
Y el próximo episodio nosotros vamos a estar hablando netamente del conductismo y de qué hay detrás del conductismo para que muchas personas puedan entenderlo, para que muchos psicólogos refuercen esos conocimientos, pero también para que personas que no conocen sobre esto entiendan un poco más. Ahora, ambas personas, lo que fueron Watson y Skinner, propusieron que la psicología debía concentrarse en estudiar lo que se observaba. Eso era lo que ellos pensaban, o sea, la conducta. Nada de introspección. Ellos decían, mira, a mí el pensamiento no me interesa. A mí lo que me interesa es ver la conducta de la persona. Eso pensaban ellos. Ellos querían decir que nada de emociones subjetivas, nada de pensar más allá de, ¿sí? Para ellos lo que importaba era el estudio y la respuesta de la formación de hábitos, del condicionamiento, del ambiente. Más adelante son términos que vamos a trabajar pues en el próximo episodio. Ahora, esta visión dominó buena parte del siglo XX. ¿Cuál es el siglo XX? Desde el año 1900 hasta el año 2000, ¿sí? A principios del nuevo milenio y finalizando el milenio también. Pero con el tiempo comenzaron a surgir críticas importantes. Si ustedes a veces se ponen tristes porque ustedes tienen una forma de pensar y la gente los critica y les dice que usted está equivocado porque eso no es así, piensen que también estas personas, estos exponentes, pues eran personas muy inteligentes y aún así también los criticaban y les decían eso es mentira o eso está mal o a usted le falta todavía estudiar. Y ellos, pues imagínense, eran personas bastante inteligentes, bastante interesantes, llenas de mucha sapiencia y de mucha sabiduría. Ahora bien, como les refería, entonces esta visión empezó a dominar buena parte del siglo XX, pero con el tiempo empezaron a surgir críticas. Reducir al ser humano a una máquina de estímulos y respuestas parecía que se estaba olvidando de algo esencial. ¿De qué se estaba olvidando? Pues del pensamiento. Se estaban olvidando de la mente, se estaban olvidando de la interpretación. Y fue desde esa necesidad que surge que emergen otras corrientes incluso integradoras. Y aquí es donde nace la psicología cognitivo-conductual. ¿Por qué? Porque hablar de psicología cognitivo-conductual está hablando de dos conceptos, la cognición y la conducta. Pero primero se estudió la conducta. Después, como ya lo vimos, cuando se dieron cuenta que le hacía falta como una parte a este estudio, decían es que todo no es lo observable, todo no es la conducta, también nos falta ver qué es lo que la persona piensa, ¿cierto? ¿Qué hay en su cognición? Fue que se empezó a estudiar lo cognitivo-conductual. En el próximo episodio vamos a hablar netamente de conductismo. Vamos a hablar de sus exponentes, vamos a hablar de sus exponentes y vamos pues a comprender cómo era que se trabajaban estas teorías desde la psicofisiología. Ahora, esta nueva forma de ver al ser humano unió los aprendizajes del conductismo con la comprensión de los procesos mentales. En otras palabras, no solamente entendemos que el ser humano actúa, sino que el ser humano también piensa, evalúa, interpreta. Y a veces solemos distorsionar estas formas de pensar, evaluar o interpretar. Los pioneros de esta corriente cognitivo-conductual fue Albert Ellis con su terapia racional emotiva y Aaron Beck, creador de la terapia cognitiva. Ellos propusieron algo que fue revolucionario para su momento, y como tal, pues que no eran los hechos los que nos afectan, sino la forma en la que nosotros los interpretamos. ¿A qué les suena esto? Recuerden que ya en episodios pasados lo hemos dicho. No se trata de comprender al ser humano desde la perspectiva de lo que nos pasa, sino de qué o cuál es el significado que le damos. Y esto viene de estos hombres, de estos exponentes que empiezan a darle importancia al pensamiento. Ellos decían que si nosotros cambiamos nuestra manera de pensar, podemos cambiar también lo que sentimos y cómo nosotros actuamos.
De esta manera, la terapia cognitivo-conductual se empezó a convertir en una de las corrientes más aplicadas y validadas científicamente en el mundo entero. Hoy en día seguimos practicando la terapia cognitivo-conductual, incluso ya entendemos que podemos vincularla a digamos a unas nuevas prácticas que pues no es que sean muy nuevas, pero pues ante el mundo de la ciencia sí lo son, llevan más o menos 30-40 años, que son las terapias de tercera generación, son cognitivo-conductuales de tercera generación. Y como última parte, cuando trabajemos un tercer episodio, vamos a ver cuáles son esas técnicas y en qué consisten a grosso modo, evidentemente, porque sería muy complejo reducir todo a un podcast. Ahora, es eficaz esta técnica en el tratamiento de ansiedades, depresión, trastornos alimenticios, adicciones, fobias y muchos otros desafíos emocionales. Pero también es justo tener una mirada crítica. La psicología cognitiva conductual ha sido cuestionada por su estructura rígida, por enfoques a veces más determinados hacia síntomas que en las causas profundas. Se ha enfocado en priorizar el pensamiento lógico sobre la emoción que se vive, y aunque estos puntos pues son muy válidos, pues nosotros no podemos dejar de lado que su mayor fortaleza está en su capacidad de adaptación. Su base pues es empírica y su utilidad se empieza a dar en diversos contextos clínicos, incluso educativos o médicos. Siempre que se use también pues con ética, con empatía, con sensibilidad humana, siguiendo siempre pues su ética, pues seguirá siendo una herramienta poderosa para transformar vidas. Ahora, en resumen, la psicología cognitivo-conductual no nace de la nada, ¿sí? Esto es un fruto de una evolución histórica, científica, filosófica, médica. Comprender de dónde venimos nos permite aplicar con más responsabilidad lo que hoy nosotros enseñamos y practicamos. Porque la mente humana no es solamente un sistema de pensamiento o reacciones, también es cuerpo, es historia, es contexto, es posibilidad, es alma. Bueno, si les gustó esta primer parte de la historia de la psicología, y ahorita estamos hablando de la corriente teórica cognitivo-conductual, estén muy atentos porque vamos a seguir ampliando en 2 episodios más sobre este interesante modelo. Recuerden que esto fue una producción de Ligma, donde desmenuzamos el conocimiento y deseamos promover la salud mental, recordando siempre que el conocimiento es poder y que conocer nuestra historia nos ayuda a no repetir sus errores y sí a continuar sus aciertos. Yo soy Miguel Bautista, soy psicólogo y gracias por acompañarme en este episodio de este podcast de salud mental, de psicología para todo el mundo. Suscríbanse, compartan si les gusta esta información y recuerden que somos Ligma, así lo declaramos, así lo vivimos y así lo entregamos. Chao.